Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer dos textos, todos juntos, y luego nuestra hermana Graciela nos va a leer desde el capítulo 8, versículo 40, hasta el 56. ¿Lo encontró? Póngase de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 8, versículo 39 dice así: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Versículo 56. Y su padre estaba atónito, pero Jesús le mandó que a nadie dijere lo que había sucedido. Tomen atención de estos dos versículos. A uno que le manda a publicar y anunciar cuál grandes cosas hizo el Señor con él, y a otro le dice, no calla y no digas nada. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser? A uno le manda a predicar, al otro le dice que no. Bueno, tenemos que siempre entender la soberanía de Dios. Tenemos que siempre entender la gracia de Dios. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Es decir, que Dios determina todas las cosas. Amén. Ahora, hermana Graciela, léanos del versículo 40. Cuando volvió Jesús, capítulo 8, Lucas, versículo 40. Sonidista, hola, hola. Hola, estamos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado y ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas,
cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Tomen asiento. Amén. Bien. Lo primero que quiero que preste atención es lo siguiente. Usted tiene dos ojos para ver. ¿Sí? Seguramente de un ojo ve más o menos, porque siempre se da eso. Como también de una pierna, de un brazo. No es que los dos ojos están exactamente igual y las piernas igual y eso. Ya venimos así a este mundo. ¿Entiende? Pero a través de dos ojos nosotros podemos ver. Cuando usted va a la Biblia y lee los 4 evangelios, usted se va a encontrar que ya vemos a través de 4 ojos, no de 2 ojos. Porque las mismas hechos que Jesús llevó a cabo, uno lo cuenta de una manera y el otro lo cuenta de otra manera. En esto sabemos que hay personas que por su carácter lo cuentan de una manera y otros lo cuentan de otra manera. Hay quienes les gusta exponer todo lo que pasó, y hay otros que sintetizan y van al grano y dice esto es lo que en realidad pasó. Entonces cuando usted mira la Escritura, no piense que la Escritura se contradice, no, al contrario. La Biblia habla en Apocalipsis que es un libro lleno de ojos. Entonces está hablando de la luz que trae la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Y esto es importante que usted la lea, que usted la estudie, que usted vea. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, dígame un amén por lo menos. ¿Estamos? Muy bien. Estamos entendiendo entonces de que en un caso él le prohíbe hablar y en otro caso le dice ve y cuenta. Cuando vemos el versículo 39 habla de este endemoniado galadeno que supuestamente tenía 6.000 demonios. Ahora usted dice, ¿cómo puede habitar en un cuerpo 6.000 demonios? Estamos hablando de algo espiritual. No estamos hablando de algo material. Estamos hablando de algo espiritual. Dios es espíritu. Amén. Entonces, yo escuchaba a mi hermano hablar de los atributos de Dios. Dios no tiene atributos. Nosotros tenemos los atributos de Dios. Él es luz, Él es sal, Él es todo, ¿no? Él nos da todo a nosotros y nosotros nos poseemos de atributos como lo que debemos ser. Amén. Ahora, también la palabra nos habla en el versículo 56 acerca, su padre estaba atónito, pero Jesús le mandó que a nadie dijere lo que había sucedido. Entonces acá es como que dice, como a uno le manda a predicar y a otro le manda a callarse. Hay muchos momentos que el Señor le decía que no contaran las señales y los milagros que él hacía, porque ya se oía el rumor de lo que lo querían agarrar a él y ponerlo como rey. Y él no había llegado todavía su hora para que sea rey, como tampoco todavía llegó la hora sobre la tierra para que él reine por 1000 años, como dice la palabra. Entonces, todas las cosas tienen un tiempo. Los árboles plantados a corriente de agua
dan su fruto en su tiempo. El siervo, la familia que predica la palabra, da su fruto en su tiempo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. No es que usted de un día para el otro va a lograr conocimiento, estabilidad. Yo le decía recién a un hermano, no puedo decirle a esta persona, porque si le digo lo que veo en él, por la falta de madurez y de crecimiento que se va originando en el tiempo, yo puedo hacer algo que la Biblia me dice: el que alaba a su hermano, red extiende ante sus pies. Pero no es que uno no ve el talento, el desempeño y lo importante, y no es que uno no se da cuenta que todos en alguna manera necesitamos que alguien nos diga: qué bueno lo que estás haciendo, seguí así, trabajá, serví para el Señor. Amén. Entonces acá nosotros encontramos cosas muy importantes que estuvo leyendo nuestra hermana Graciela, pero yo quiero ir, hermano, allí al capítulo 8, ¿me entiende? Donde habla de mujeres que sirven a Jehová, a Jesús. Ahí en el capítulo 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Así que aquí vemos que él iba por todos lados predicando el evangelio, y que allí él había elegido a 12 que iban con él. Amén. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ir por todos lados predicando el evangelio. Amén. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, esta mujer tomó la decisión de servir al Señor, de seguirlo, predicando el evangelio, porque había sido beneficiada de una liberación. Porque me imagino 7 demonios en una persona atormentándole de día y de noche. Me imagino los galardenos que dicen que no tenían libertad para nada, que dormían en los sepulcros, que se rompían su propio cuerpo, que lo tenían atado con cadenas, que salían a la noche dando voces y gritando por la ciudad. Bueno, se imagina la posición de una persona cuando está endemoniada, cuando está en una situación así. Entonces, no dice solamente de esta mujer Magdalena, dice Juana, mujer de Clusa, intendente de Herodes. Es decir, acá Jesús estaba llegando a la cúpula más elevada de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y entonces encontramos aquí que cómo se costeaba el Señor sus viajes, sus caminatas, cómo Él sustentaba a sus seguidores, si bien Él hizo muchos milagros cuando faltaba, pero vemos que habían mujeres que le seguían, le servían en gratitud al Señor. ¿Me entiende? En un momento el apóstol Pablo fue criticado porque había llevado una hermana con él para que le sirviera. Y entonces él hace su defensa y dice: ¿acaso Pedro solamente puede llevar a alguien para que le sirva? ¿Me entiende? La mujer tiene una característica muy especial de servir, y fue creada en una manera para servir. Qué importante cuando nosotros vemos
lo que pasa en alguna manera dentro de este país y dentro de nuestras iglesias, donde cada vez vemos que siempre son más mujeres que varones. ¿Sí o no? Esa es una característica muy buena. Amén. Esa es una característica que no se debe perder, porque si vamos ahora al Islam, va a ver usted todos varones y la mujer es una esclava, es una sirvienta, es una pobre mujer, donde el otro día estaba mirando una mujer que había cometido cierto pecado, la cubrieron y le empezaron a dar 40 azotes sobre sus espaldas. Después vino otro y le dio más azote. Y la mujer llegó a ser simplemente un instrumento para aquellos sexual, nada más. Es más, algunos países, estos musulmanes, ¿me entienden?, le cortan ciertos órganos a la mujer para que la mujer no tenga placer sexual. Es decir, pasa a ser una pobre mujer, donde por supuesto se están levantando en distintos países para encontrar esa liberación. Ahora, cuidado cuando hay liberación extrema y se olvida uno del servicio que tiene la mujer como corredera de la gracia de la vida, porque una mujer es la que lo trae al varón. Y Pablo decía, gracias a la mujer hay un hombre. Amén. Entonces hay que tener cuidado de no pasar a los extremos, porque justamente la sobriedad, si bien habla de estar sobre, no tomar vino excesivamente, todas esas cosas, pero la sobriedad tiene que ver también con esto, que sería estar en una manera u otra, en un término medio, no excederse a los lugares. Con todo esto, hermano, que hoy está pasando en el mundo, se está hablando de la liberación femenina. La liberación femenina, en alguna manera, tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas, a tal punto creer que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Nunca, jamás, porque la mujer no fue creada con la estructura física que tiene un hombre. Usted lo sabe eso. No es justo que un hombre golpee a una mujer, es un cobarde. ¿Por qué? Porque está abusando de aquello físico que Dios le ha dado. ¿Escuchó? Entonces, es muy interesante ver qué lugar y cómo debemos estar dentro de las cosas del Señor. Hay cosas que muchas veces yo he contado de aquel gran rey que en un momento estaban discutiendo con sus súbditos allí quién mandaba más en la casa, si mandaba el hombre o mandaba la mujer. Y él dijo, bueno, vamos a salir a caminar y donde veamos vamos a preguntar quién es el que manda más en la casa, si es el hombre o es la mujer, quién es el que manda más. Y dijeron, bueno, vamos a salir y donde haya una mujer que mande más, vamos a bajarle una vaca blanca. Y donde encontremos que haya un hombre que maneja más las cosas, vamos a bajarle una vaca o un caballo alazán. Le pusieron alazán, pero en realidad viene de la vaca del sacrificio, que es la vaca alazana que ya están naciendo para el sacrificio en Israel. Entonces, le pregunta eso. Y dice, bueno, vamos a salir a preguntar. Y fueron a preguntar y dice, ¿quién manda más aquí en esta casa? ¿Me entiende? Y decía, ¿y quién va a mandar más acá? Yo mando más. Bueno, muy bien. Entonces dice, bueno, ¿qué quiere elegir usted? ¿Un caballo alazán o una vaca blanca?
Y él dijo, mi amor, vení vos, que sabés más de estas cosas, bajá una vaca blanca, dijo el rey. Y fueron así, en la mayoría de los lugares era así. Y usted se pone a pensar un poco en esto. Cuando alguien viene a predicarle el Evangelio a su casa, sea testigo de Jehová, sea lo que sea, ¿qué dice el hombre por lo general? Mi amor, vos que sabés más de religión, ¿sí o no? Bueno, llegaron a un lugar donde había un hombre que estaba en una bigornia, con un delantal acá adelante, se le veían los pelos que salían del pecho, unos músculos así, por su trabajo, y estaba allí afilando una reja y ¡pum! ¡Pum! Cada golpe temblaba el lugar. No sé si usted vio afilar las rejas se afilan metiéndolas al fuego, las saca del fuego cuando tiene cierto colorcito, la golpea y la reja corta mucho mejor cuando usted la afila a golpe, porque todas se nutren bien las partículas de hierro y de esa manera corta mejor. Si usted la afila con algo, con un esmeril, no va a cortar como si usted la afila en una fragua a golpes. Entonces este rey dijo, bueno, por fin voy a encontrar a alguien que es el que gobierna la casa. Entonces dije, escúcheme, queremos saber quién gobierna esta casa. Y él con voz de fuerte, ¿quién va a gobernar acá? Yo soy el que manejo todo y manejo todo. Muy bien. Bueno, bajá un caballo alazán. Y él dijo, mi amor, ¿qué te parece a vos? ¿Nos conviene bajar este caballo o nos conviene bajar la vaca blanca? Bajá nomás la vaca blanca, dijo. Bueno, estos son cuentos que a veces nos abren la mente para entender cosas importantes. La característica de la mujer es más sensible, más tierna, es más suave. Puede llegar mucho más a las personas que aquel rústico. Por lo general la mujer es la que más invita a las personas a venir a la iglesia, la que por ahí tiene un tiempo más disponible, porque el hombre tiene que cumplir sus horarios, su tiempo, para hablarle a un vecino, a una vecina, visitar a alguien, hablarle de Cristo y traerla a la iglesia. Pero por lo general, cuando una mujer trae a otra mujer, esa mujer se encarga de traer al marido. ¿O usted no lo ve que es así? Estas son características que Dios le ha dado a la mujer para que no lo pierda. No como en este tiempo, en esto de liberación femenina, creer que una mujer puede ir a un ring, a un octágono, y pelear con un hombre, porque seguramente, por más que se haya estrenado de todo lo demás, el hombre, por su característica de sus nervios, le va a vencer. Amén. Ahora, una mujer sabe cómo tratar a un niño, lo ha tenido en el vientre. Ayer hablábamos de esto, que deberíamos enseñarle al niño, apenas le da el pecho para que tome, de primero decir, dar gracias por ese alimento que Dios le ha concedido. Y dar gracias al mediodía por la comida y hablarle del Señor, como ayer enseñaba, ¿me entiende? Como mi hijo Sebastián le enseñó al perro a no comer hasta que no den gracia. Le pone la comida y el perro está ahí, y hasta que él no da gracia y pide amén, entonces cuando dice amén, ¡bum, bum!, se empieza a comer todo el perro. ¿Quiere verlo? Vaya allá y dígale que se lo muestra. Yo lo vi. ¿Me entiende? Todas estas cosas, hermanos, nos tienen que ayudar a ubicarnos en el lugar. Pablo dice que Dios tocó el corazón de Lidia para que estuviese atenta a las palabras de Pablo. ¿Leyó ese pasaje? Cuando ella tocó el corazón, Lidia escuchó la palabra de Pablo, porque a veces venimos a la iglesia y no tenemos oído para oír, estamos en otras cosas. A lo mejor ayer muchos estaban ahí pensando en Boca, en
en los brasileros y que vamos a ganar y que esto, que lo otro, y no en lo que es más fundamental que la Biblia, la palabra. Y entonces dice que Dios le tocó el corazón y después que ella escuchó y recibió a Cristo y entró el Espíritu Santo, cambió su forma de ser. Y dice que ella le pidió que entraran a su casa, les rogó, si habéis hallado digna, entró, y dice que le servía. Y se cree en la historia que esa mujer, vendedora de púrpura, escarlata, que tenía muchos bienes, fue la que costeó todos los viajes de Pablo para que Pablo pudiera ir con su gente, Timoteo, Tito, Filemón, allí todo ese grupo que tenía Pablo, para ir y anunciar el Evangelio por todos lados. Qué importante que es cuando hay personas que entienden esto, que nosotros, hermanos, tenemos un riel allí y uno es la palabra, pero el otro es también, hermano, lo que se llama riel, tren, palabra, pero por un lado un riel y otro riel significa, hermano, costear muchos gastos que se originan. Ustedes son personas que diezman y les felicito, porque ustedes van a ver la mano de Dios en su tiempo si no desfallecen. Pero nosotros los pastores también diezmamos para que la junta administrativa pueda hacer todos estos viajes de un lado al otro, los supervisores de zona, para que se pueda ir controlando toda la iglesia, cómo está uno, cómo está otro, cuántos problemas hay, y todo esto, hermano, gracias a los diezmos que mandamos los pastores. Es decir, que todos, en alguna manera, tenemos responsabilidades que debemos llevarla a cabo, que debemos cumplirla. Cuando nuestras hermanas allí en el grupo de intercesión nos dijeron que vienen días muy difíciles y que tenemos que juntarnos la iglesia, y le estoy hablando de que cada uno cumpla una misión, le estoy hablando que necesitamos gente que haga mantenimiento, cada uno en su tarea, y todos hablemos una misma cosa. Yo, Jehová, oye esa voz, pero después veo un caballo negro y un caballo alazán, y el caballo negro significa hambre, y el caballo alazán significa muerte, y uno iba adelante y el otro le seguía atrás, y eso está en Apocalipsis. ¿Qué cree lo que está pasando en este momento con las guerras que se han originado? Que creen con la tecnología, hermano, tan avanzada, que le llaman, ¿cómo le llaman? Que yo hablé de estas cosas. La inteligencia artificial, que ya se está usando en Rusia con estos países que se han juntado, ¿me entiende? Los turcos, también los chinos, y que están metiendo ya esa inteligencia artificial. A esto se le teme porque esa inteligencia artificial se puede volver en contra de toda la humanidad. Yo no entiendo nada de esto. Yo lo único que entiendo es que en los últimos días va a haber una imagen que recibirá vida y mandará a marcar a los seres humanos o en la frente o en la mano, y el que no tuviera esa marca no podrá ni comprar, ni vender, ni comerciar. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos viviendo? ¿Usted se da cuenta el tiempo que estamos entrando, los días de dolor? ¿Usted se da cuenta de la tremenda grieta que hay, que le llaman grieta, y la Biblia le dice nación contra nación y reino contra reino? ¿Cómo nos preparamos, hermanos, para enfrentar todas estas situaciones que vienen? Debemos preocuparnos, debemos leer la Escritura, debemos alcanzar la fe de Jesucristo. Tenemos que realmente saber que hay una tarea muy importante por delante que llevar a cabo. Y la mujer, como coheredera de la gracia de la vida, lo puede hacer.
Amén. Bueno, ¿qué nos dice toda esta palabra que hemos estado, la palabra, hermano, que nos dice la Biblia acá en lo que hemos leído? Que es, la multitud le seguía. Y entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cómo nosotros, hermanos, nos postramos delante del Señor? Esta mujer que fue sanada de hermanos de ese flujo de sangre, la Biblia dice que ella decía: si yo tan solamente tocare el manto del Señor, seré sanada. ¿Cuánto cuesta muchas veces llegar a tocar al Señor? Porque nuestro corazón no es recto, porque nuestras oraciones no son correctas, porque a veces cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, no llegamos a tocar al Señor? ¿Cuántas veces necesitamos la ayuda, como aquel enfermo paralítico que sus amigos, piensa en células, querían llevar a su enfermo allí a los pies de Jesucristo y no podían porque la casa de Pedro estaba rodeada de gente que quería estar con el Señor? Pero entonces ellos se imaginaron algo, usaron la razón, se abrieron caminos, subieron al techo, abrieron el techo. Pedro tuvo que sufrir que alguien subiera arriba y le abriera el techo. ¿Le gustaría que le abran el techo? No le gustaría mucho, ¿no? Pero había un bien mejor allí, superior, que era una vida que estaba paralítica. Y él dice, la Escritura, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y algunos murmuraban en sus pensamientos. Y él dijo en un momento: para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad, al paralítico: levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Pero mire todo ese cuadro. Cuando amamos de verdad a una persona, cuando nos preocupamos de verdad desde las células de alguien que está pasándola mal, debemos ayudarle en la fe. Debemos armar propósitos de oración y de clamor. Debemos tratar de ver de qué manera podemos socorrer a esa persona. ¿O no lo ve así usted? A veces nos olvidamos de lo que dice la Biblia. A veces estamos tan metidos en nuestras propias cosas. Amén. Entonces, la Biblia nos va enseñando cuál es la función de una mujer y cuál es la función de un hombre. Desde el principio, desde el Génesis en adelante, la Biblia nos dice que a la mujer con dolor darás a luz tus hijos y tus deseos serán sujetos a tu marido. Y a la mujer, bueno, por lo general debe estar allí en la casa y cuidar los niños y no dejarlos en manos de personas que puedan hacer cosas horribles y puedan marcar a esos chicos de muy pequeñitos. Amén. Y el hombre tiene que allí ir y trabajar la tierra y sembrar el trigo, como dije ayer, y por ahí el trigo te da una buena cosecha, depende del clima, del tiempo, siempre depende de Dios. Pero al otro año, si no lo siembra, vuelven a hacer trigo y te va a dar nuevamente cierta cosecha, pero lo vuelves la tercera vez, ya no te va a dar fruto. Sin embargo, tú ves que no se siembra, pero que de repente te nacen ortigas, como dice la Biblia, te nacen espinos, y el espino se multiplica por 7 años. Y lo tienes que cortar, y lo tienes que cortar, y lo tienes que cortar, pero durante 7 años vas a cosechar espino, y eso tiene que ver con lo que se sembró.
Hay gente que sembró muchas cosas que hoy la está cosechando y no quisiera cosecharlas. Pero la Biblia dice que lo tiene que cosechar por causa del pecado. Por eso es tan importante, como les decía ayer, instruir a nuestros niños en el camino para que no pequen, para que se conduzcan en las cosas del Señor, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará. Amén. Las funciones de uno, las funciones de otro, la tarea de una familia, la mujer acompañando al esposo. Hay mujeres que no tienen problema en ese sentido. Pero a veces usted se puso a pensar, ¿por qué no tiene problema con su marido? Porque a lo mejor es un hombre con carácter, es un herrero, con la fragua ahí, que cada golpe en la vigornia tiembla todo. A lo mejor no es así, a lo mejor usted está siendo aprobada por Dios, porque entendió que debe respetar al hombre y debe llamarle Señor. ¿Cuántas hermanas le dicen mi Señor al esposo? Levánteme la mano. ¿Qué pasó? ¿No dice eso la Biblia? En el tiempo que estamos viviendo, ¿qué está diciendo pastor? Cierto predicador preparó 5 personas a su alrededor para que le acompañaran en el ministerio. Decime el apellido, Graciela, que usted lo baja por la nube. MacArthur, un gran predicador. Comenzó, preparó a 5. Cuando los tuvo los 5 bien preparados, le dijo, bueno, ustedes ahora me van a acompañar como los 12. Y ellos dijeron, pastor, tenemos diferencia con usted. Estamos cansados de sus mensajes. Sus mensajes ya son viejos. Nosotros pensamos diferente que usted. Por lo tanto, no le vamos a acompañar. ¿Sabe lo que significa para ese hombre eso? Él cuenta que le arrastraron 250 personas y sufrió mucho, porque sufrió horas, tiempo, estudio, enseñarle, y que después le digan, vos ya sos viejo, vos ya no sabes nada, cuando la Biblia dice te inclinarás ante las canas. Ya la modernidad, hoy la liberación femenina, hoy la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Hermanos, no perdamos nuestro lugar que Dios nos ha asignado. ¿Entiende? Mujeres que servían al Señor. Mujeres aprobadas por Dios. ¿Me entiende? Es muy interesante todo esto. Pero a veces por ahí nosotros nos olvidamos de estas cosas. Hay cierto que también muchas mujeres van tomando un lugar que bíblicamente no se le ha asignado, porque el hombre es un cómodo, porque el hombre es, vos mi amor, hace todo. Amén. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y manejarlas. Manejarlas con el sentido bíblico de lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es importante. Ahora también, por ahí, la mujer se pone bien, porque entonces dice, pues él me da el lugar a mí para que yo haga todas las cosas. Y va tomando un lugar más allá de lo que debe tomar. Mi Señor. Voy a decir mi Señor. Sin embargo, nosotros le decimos, mi señora Graciela. Hola. ¿Entiende o no entiende? Hay mensajes indirectos que usted tiene que tomarlos, analizarlos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ahora alguien dijo, dinero que agarra mi mujer no ve más el sol. Cuidado con eso.
Usted puede gastar de acuerdo a la finanza. Las finanzas se comparten, se hablan. Hoy la tecnología te ha llevado a tal punto que cómo puede ser que no tengamos un celular, y si es el de la manzanita, mejor. ¿O no es así? Y eso es muy importante. Yo quiero que mi nene tenga celular, que mi nene, si a él le pasa algo, pueda llamarme. Muy bien, está correcto. Pero también por un celular le pueden matar a su niño. Por un celular su niño puede estar noches enteras allí mirando pornografía. Y usted duerme y ronca, y su hijo o su hija está allí corrompiéndose. ¿Y usted qué hace? ¿Cuál es nuestro lugar, hermano, que tenemos? Ahí en la Biblia lo encontramos. En el interés de hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Y esto es lo que estoy tratando de hablarle porque veo lo que se avecina, porque veo a veces los problemas que surgen dentro de la iglesia. Y no estoy castigando a nadie porque no me es eso. Pero sí, mejor prevenir que curar. ¿O no es así? Estos días estaba escuchando a un médico ahí por televisión decir que cuando usted toma ciertos medicamentos para aliviar el dolor, ¿me entiende? No tome café. No sabía eso. Porque el café con ese medicamento se produce ciertos problemas. ¿Cuánto necesitamos saber? Y a veces, hermanos, estamos con tantos dolores en el cuerpo que no podemos dormir, entonces nos tomamos, ¿me entiende?, algún calmante de estos, ibuprofeno o algo así, y luego un café arriba, y el café va en contra de esto, porque el ibuprofeno lo quiere sacar los dolores y hacerlo dormir, y el café lo quiere tener bien despierto. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermano, en cuanto a la alimentación? ¿Cuántos años vivían nuestros viejos? Vivían muchísimos años en ciertas temporadas y épocas, porque también eso se fue desvirtuando muchísimo. Pero nuestros viejos comían más de lo natural. ¿Sí o no? Tenemos que aprender o no en este tiempo cómo vivir delante del Señor. Bueno, dice que esta mujer se abrió paso, caminó, la tocó y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cómo tocar al Señor? Ese es el desafío. ¿Cómo lograr tocarlo de tal manera que Él se compadezca y nos sane? Yo siempre he considerado que yo vine a este mundo por la gracia de Dios. Yo no tengo hermanos, yo no tengo hermanas. Yo no sé lo que es tener un hermano, tener una hermana, me refiero a lo físico, a lo carnal. Yo sé lo que dice la Biblia. Porque mi madre no podía tener hijos, los perdía, pero mi madre sufrió mucho por muchos años de flujo de sangre. Muchísimo. Yo me recuerdo, por ahí la veía mi madre, por supuesto, soy muy cuidadosa, pero yo la veía. Yo podía mirar su rostro y ver que sus ojos estaban adentro y ver que ella no estaba bien. Y por la gracia de Dios yo llegué porque un médico la atendió y la cuidó y ella quedó encinta a pesar de que ya había perdido, ¿me entiende?, otros chicos porque no los podía sostener. Y llegó este que está acá. Porque Dios tenía un propósito eterno para conmigo. Entonces muchas veces, hermano, hay que ver este pasaje, que esta mujer se abrió camino, buscó y dijo, ¿cómo no voy a tener un hijo?, dijo mi madre. ¿Cómo se abrió camino Ana allí en Elí y le dijo, esta mujer llora y gime porque no puede tener un hijo? Y Elí, que creía que estaba ebria por su
forma de orar. Ve. Y Elcana se llegó a Ana y le engendró y nació el gran Samuel. Cuando nosotros logramos tocar al Señor en nuestra oración, en nuestra sinceridad, cuando nosotros sabemos postrarnos delante de Dios, porque fíjese que dice que todos se venían y se postraban delante del Señor. Amén. Entonces, ella, habiendo sido descubierta, le dijo, temblando, postrándose, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Salvación en la Biblia, hermanos, significa todo. Bienestar económico, salud física, salvación eterna, todo. Salvación significa eso. Cuando Dios te da algo, te da todo eso, pero hay que aprender a buscarlo, a tocarlo, con oración, con ayuno, con propósito, con sinceridad. ¿Me entiende? No por necesidad leíamos el texto, sino porque Dios ama al dador alegre. Esa gratitud de corazón que debemos tener para con Él. Amén. Entonces Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Dice el otro versículo, estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, un rabino, a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entonces, en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y la madre de la niña. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Cuánta gente seguía al Señor, pero con un espíritu de incredulidad, de dureza de corazón? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, en otro pasaje dice que Él llegó y estaban llorando y cantando, porque había una particularidad en el pueblo de que cuando moría alguien llamara a los llorones. ¿Sabe que hay muchos llorones que fingen llorar y que iban a esos lugares solamente para llorar y decir, oh, cómo amaban a este muerto, cómo llora todo? No, eran gente alquilada para que lloraran. ¿Cuántas lágrimas hay muchas veces que son hipocresía? Las famosas lágrimas del cocodrilo, que le cae una lágrima cuando hace plap y perdió la presa. ¿Cuánto tenemos que examinar nuestro corazón que sea honesto, sincero delante de Dios? Así que se imaginan, lloraban y eran los llorones, y a los llorones dijo, váyanse fuera ustedes, no quiero llorones aquí. Sentimientos que no son reales, lágrimas que son oportunistas. ¿Sabes cuánto se puede hablar de esto? Bueno, qué triste cuando se burlan de él sabiendo que estaba muerto, dice. Dice, pero mire lo que dice este. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer.
Yo he visto muchas personas ser sanadas. ¿Sabe lo primero que le viene? Hambre. Cuando Dios hace una sanidad, inmediatamente la persona pide de comer. Son señales muy importantes que la Biblia menciona. Entonces, no importa la situación que cada uno tenga que vivir. Recién hablé con mi hermano Ramón, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Está mejor que yo de la presión? ¿Está mejor que yo de la diabetes? Se está transformando en un joven. Cuando Dios, hermano, pone su mano, Él la pone como Él quiere y como Él sabe hacerlo. Y de ahí, hermano, que siempre tenemos que mantener esa fe, no pensar que eso fue para el primer siglo, como se enseña en ciertas iglesias. No pensar como se enseña en ciertas iglesias también de Estados Unidos, que quieren agregar algo más a la obra que ya fue hecha por Cristo. Escuchaba el otro día en Canal Luz a un pastor que lo hemos invitado nosotros a nuestras reuniones y él hablaba de estas cosas. Quieren agregar algo más, entonces nadie será justificado por sus obras. Vamos a ser justificados por la fe de Jesucristo, por haber creído que Él vino al mundo y que Él muere en la cruz y Él da lo mejor que un hombre, un ser humano puede tener, la vida en rescate por todos nosotros. Y cuando nosotros creemos en Él, que Él vino al mundo y que Él era Dios y se hizo hombre, que aparece como el Hijo del Hombre y que Él pagó todo por nosotros, allí estaba pagado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y nosotros, hermano, confirmamos esa fe, porque de ahí en más el Espíritu Santo comienza a generar un cambio en nosotros. Yo siempre me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia en Venado Tuerto. Yo estaba acostumbrado en el campo a andar con una carabina 22 y de arriba el tractor apuntar, tic, alguna liebre, alguna martineta, alguna perdiz. ¿Cómo me gustaba eso? También a la lechuza, vamos a hacer las pedazos. Porque miran mucho. Y llegué a la iglesia y me entregué a Cristo con mi esposa, los dos decidimos servirle a Él. Y un día los hijos del pastor andaban con un rifle aire comprimido, apuntando y tirando a los pájaros. Y yo dije, a ver cómo ando de puntería. Y estaba allí en la punta del templo, un pobre pajarito allí. ¡Pic! Al suelo. Mi puntería seguía como estaba. Pero mi conciencia y mi estado fue horrible. Porque ya el Espíritu Santo había entrado dentro mío. Porque yo decía, ¿qué hice? ¿Por qué maté a este pobre ave de gusto? O te dice, ¿no se puede matar más? Sí, mata y come lo que usted necesita. Los españoles nos trajeron el gorrión a Argentina. Y hubo gente que le encantaba comer los gorriones. Y también está el otro pájaro que se llama el chingolo. ¿Lo conoce el chingolo o no? Allí donde yo me crié había un hombre que decía, tráiganme los chingolos. Y los pagaba bien y se hacía unos estofados de chingolo, porque le sacaba las tripas todos, los pelaba con agua, los tiraba dentro de la olla y se hacía unos estofados de chingolo tremendo. Entonces, comer eso, sí, mata y come lo que necesita o no. A nuestro pastor Gómez, que ya falleció, allí en España, alguien quiso quedar bien con el pastor y fue y le trajo tordos. Y yo ya había comido, menos mal. Y entonces le trajo los tordos y se lo puso y le decía, Pastor Juan, coma. Y yo le decía, ¿cómo, Pastor Juan? Y él me decía, pues ya me la vas a pagar vos a mí.
Dios mío. Pero ¿no dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno? Amén. Usted se come el chancho. No hay más sucio para comer que el cerdo, ¿o no es así? Él come todo, la osamenta, lo que encuentre, ¿o no es así? Usted le gusta el peludo y el peludo se mete abajo y come los cuerpos muertos abajo. Yo comí peludo, lo saqué con un tambor de agua, salió el peludo, lo agarré, lo puse dentro de un tacho de 200 litros, le daba leche y maíz y después de un tiempo a matar al peludo, a ponerlo al horno y es mejor que un lechón. ¿Qué pasa, hermano? Dios no está diciendo que va a venir hambre. ¿Y usted qué? ¿No va a comer? Cuando se tiene hambre, hermano, se come hasta madera. Amén. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Qué importante entonces cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Qué importante que todas estas lecciones que estamos dando de vida, de conducta, de moral, la podamos entender y ir viendo cada cosa que a nosotros está mal y ir ordenándola para la gloria de Dios. Voy a parar aquí porque si no hablo hasta mañana. Póngase de pie. Y alguno que está pasando por un momento duro y difícil, yo quiero orar por él. Vení, hijito, vos, ponete acá adelante, voy a orar por tu vida para que Dios extienda su mano de gracia. Llegó a la vida con un problema de diabetes. Llegó a la vida siendo tan jovencito con una situación tan difícil que es saber que hoy la medicina dice que tiene que tener un trasplante de páncreas y de qué más? Riñón. ¿Usted se imagina tan jovencito que él tenga que enfrentar una situación así? Usted dirá, ¿pero y por qué? La Biblia dice, hasta la 4ª generación hay juicios de parte de Dios. ¿Por qué a él? Bueno, a él le tocó, como a otro le toca otra cosa. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que cada uno llevará sus propias cargas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Orar por él. Decir, Señor, tener misericordia. Pero no orar hoy nomás, sino todos los días, hasta que veamos que Dios ha hecho algo maravilloso. Como cada día hemos estado orando por nuestro hermano Ramón, por su situación, su salud, y cada vez que encontraba a Walter, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Cuando podía le iba a visitar. ¿Por qué? Porque sabemos que Jehová es nuestro sanador. Y dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Entonces vamos a orar. Y si alguno tiene problemas, digamos, como esto que hemos leído, una mujer que padecía, sufría por 12 años con flujo de sangre, por favor venga, oraremos, clamaremos, pediremos al Señor que extienda su mano de gracia. Cierre sus ojos, extienda su mano en compromiso por los que vienen al altar, para que el Señor obre, para que el Señor sane, para que el Señor tenga misericordia de nuestros hermanos que son los que están sufriendo.